Como les comentaba en la presentación anterior, en esta vamos a hablar sobre todo de las habilidades comunicacionales, la escucha empática y reflexiva como herramientas, como algunas de las herramientas posibles para utilizar a la hora de la entrevista y de hacer que la comunicación fluya por canales de mayor entendimiento, recuerdan que hablábamos de los obstáculos, de las interferencias. Bueno, estas habilidades de comunicación estarían encaminadas hacia eso. ¿Qué es la escucha empática? Bueno, de empatía habrán escuchado hablar muchas veces. Escuchar de forma empática implica escuchar con atención y con la intención de comprender lo que el otro está sintiendo. Incluye el punto de vista del otro en lo relación a los hechos. O sea, entender la perspectiva del otro, comprender desde una perspectiva empática lo que al otro le está pasando, aunque estemos nosotros de acuerdo o no. O sea, escuchar empáticamente no quiere decir ponernos de acuerdo con el paciente o con su situación, sino que es comprender la perspectiva del mismo. Para este autor se define como una habilidad esencial al momento de construir una buena relación médico-paciente. Interviene en tanto aspectos emocionales como cognitivos y va a implicar la capacidad de poder comunicar que se ha escuchado al paciente, y esto da como resultado que en los pacientes una sensación de entendimiento y comprensión. O sea que la empatía, la escucha empática, es una habilidad que se puede aprender y que resulta ser esencial para poder generar una buena relación médico-paciente. Porque si el paciente no se siente entendido, comprendido en sus sentimientos, emociones, sus creencias, va a alejarse de la relación, se va a obstaculizar la comunicación y el resultado es la no comprensión de lo que está sucediendo. Y esto es importante, nos pareció un aspecto muy importante de poner sobre la mesa, la diferencia entre simpatía y empatía, que no son lo mismo. Dice, la empatía apunta a dejar de lado nuestro punto de vista para poder ponernos en los zapatos del otro. La simpatía implica una inclinación afectiva y un juicio de valor. Recuerden que en la presentación anterior hablábamos que simpatizar estaba dentro de los obstáculos en la comunicación, porque eso implicaba que se incluye, digamos, en la simpatía las propias inclinaciones y juicios de valor, ideas y preferencias del médico. No se está teniendo en cuenta necesariamente las preferencias del paciente. Y aunque se simpatice con determinadas preferencias, recuerden que cuando se simpatizaba con algunas, se estaba diciendo que habían otras que eran criticables y con las que no se iba a estar de acuerdo. Por eso resultaba ser un obstáculo en la comunicación. El riesgo de la simpatía dentro de la relación médico-paciente es que aspectos de la subjetividad del médico puedan interferir en forma desfavorable. O sea, lo mismo dicho de otra manera. Empatía no es simpatía, ni tampoco tener un vínculo de amistad con el paciente, así como tampoco es un trato amistoso o campechano, ¿no? Que seamos simpáticos, que nos hagamos como los cancheros, que utilicemos términos poco apropiados o que no hacen al contexto en lo que estamos trabajando. Eso no es empatía y no colabora con entender la perspectiva del paciente. Estamos poniendo, aunque creemos que nos estamos acercando por ser simpáticos de alguna manera, muchas veces estamos poniendo barreras, interferencias en la comunicación con el otro. Y acá les recomiendo y les dejo el link de YouTube de un video que hizo Brené Brown, que es una académica
que se ha dedicado a muchos de estos temas, entre ellos la empatía, y tiene un video donde muestra gráficamente y muy claramente la diferencia entre simpatía y empatía, y lo que es ser empático, lo de ponerse en el lugar del otro, donde muchas veces implica no saber muy bien qué decir, pero la sola postura, calidez de estar, que el paciente sepa que cuenta con nosotros, que lo estamos escuchando realmente de una manera empática, eso acerca al paciente y al médico desde otro lugar en la relación. Así que les recomiendo que lo puedan. La otra herramienta que tenemos para trabajar en la entrevista es la escucha reflexiva. Esto es un paso más o un paso complementario, además de la escucha empática, porque es una técnica, una habilidad que también se aprende, que a veces resulta más compleja, como va a decir uno de los autores que vamos a ver ahora, pero que es muy útil a la hora de ayudar a que la comunicación vaya fluyendo de una manera que no tenga interferencias, que no tenga obstáculos, que se acerque más a lo que el paciente quiere decir realmente y a lo que nosotros también queremos transmitir hacia el paciente. Este autor, Carl Rogers, en 1951 la definió como una estrategia de comunicación a la escucha reflexiva que incluye dos pasos fundamentales. Primero, tratar de comprender la idea del interlocutor y luego devolver la idea para confirmar que se ha entendido correctamente. ¿Qué pasa si uno a la salida de la consulta le preguntara qué entendió a un paciente de lo que le acaba de decir el médico? Muchas veces nos encontraríamos que o no entendió nada, o entendió solo una parte, o entendió al revés de lo que se le dijo, o bueno, entendió parcialmente y lo otro lo completó con sus propias creencias, ¿no? Entonces, cuanto más podamos acercarnos realmente a que lo que estamos diciendo, lo que dijo el paciente, realmente lo captamos, lo estamos entendiendo, bueno, tenemos esta técnica que es reflejar de alguna manera, que ahora vamos a ver cuáles son las formas de reflejar, si realmente estamos comprendiendo lo que el paciente nos está diciendo en ese momento. Se trata de reconstruir lo que el paciente piensa y siente acerca de un tema particular. O sea que muchas veces se une, porque a veces los pacientes dicen lo que están pensando, pero nosotros podemos observar por su postura, sus gestos, etcétera, que hay un sentimiento, un afecto puesto en lo que está diciendo, y podemos unir estas partes y también devolverlas al paciente como forma de comprender mejor lo que está sucediendo. Para reflejar, el profesional debe escuchar atentamente las palabras y emociones del otro, luego aclarar lo entendido devolviéndose al interlocutor como en un espejo, intentando usar sus propias palabras. De ahí que esta habilidad se le llame reflejar, ¿no? Como si pusiéramos de alguna manera un espejo frente al paciente y en ese espejo llegaran sus propias palabras y de alguna manera se las pudiéramos reflejar luego o nuevamente hacia él, para ver si comprendimos lo que está diciendo. Lo que cuando se devuelve, no se devuelve necesariamente o exactamente igual a lo que el paciente dice, sino que muchas veces se utilizan algunas formas de reflejar que son diferentes a lo que está diciendo, pero que le pueden mostrar de otra manera lo que quiere comunicar y ayudarnos a nosotros a comprender mejor lo que está comunicando. Reflejar implica escuchar, por eso necesitamos una escucha empática, una escucha muy atenta, una escucha activa, hacer una hipótesis acerca de lo que la persona nos está comunicando, o sea, escuchamos algo y nos hacemos una idea, nos hacemos una pregunta, una hipótesis, a ver si eso es lo que habrá querido decirnos realmente. Y entonces reflejamos, ponemos a prueba esta hipótesis.
es una forma de comprobar los significados de lo dicho por la persona más que asumirlos. Se refleja en forma de frase y no en forma de pregunta. La pregunta puede generar resistencia. Hay como un ejercicio que muchas veces nosotros utilizamos, que se hace entre 2 o 3 personas. Entonces una persona tiene que decir algo sobre sí misma, una característica de sí misma, y entonces los otros tienen que hacer hipótesis acerca de lo que significa esto que la persona ha dicho, y tienen que chequear a ver si es eso lo que quiso decir, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, yo soy muy simpática. Y entonces los otros dicen, ¿qué quiere decir simpática, no? Entonces le dicen, ¿quiere decir que tú estás siempre contenta? Y la otra persona solo puede responder sí o no. El otro le dice, que sos muy simpática, ¿quiere decir que tenés muchos amigos? Entonces la persona tiene que responder sí o no. Y ahí se va haciendo una idea aproximada de lo que la persona quiere decir cuando dice que es ser simpática, ¿no? Lo que implica ese comentario o un comentario que uno hace, y las lecturas que le puede dar el otro, que si no las chequeamos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros conversamos con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, y damos por entendido que esa hipótesis que nos hicimos acerca de lo que dice el otro es lo que nos quiso decir? Y sin embargo, a veces nos damos cuenta o lo chequeamos y resulta que no era exactamente lo que habíamos comprendido. Hay un modelo que hizo este mismo autor, Gordon, que esquematiza el proceso de corroboración de hipótesis mediante los reflejos de la siguiente manera. Y acá les y este esquema se explica de esta manera. En A tenemos al médico que dice que sería, en A tenemos al paciente y dice lo que el paciente piensa y siente, ¿no? El paciente está pensando algo, bueno, y está sintiendo algo en ese momento del que está en la entrevista. Entonces, en B es lo que la persona realmente dice, o sea, el paciente de eso que estaba pensando y sintiendo comenta algo, ¿no? Expresa algo. En C estaría lo que el profesional escucha, ¿no? El paciente expresó de alguna manera eso que estaba pensando y sintiendo, y el médico va a escuchar algo de lo que ese paciente dijo. En D estaría el profesional infiriendo el significado, generando una hipótesis, ¿no? Acerca de lo que ese paciente piensa y siente, en base a lo que dijo. Entonces dice, la escucha reflexiva va a conectar directamente D con A, o sea, va a conectar lo que el profesional infirió del significado generado por la hipótesis que se hizo, de eso que dijo el paciente, con lo que el paciente realmente piensa y siente. Si se quedara solo con lo que escucha, o si se quedara solo con la hipótesis que hace, pero no la chequea con el paciente, en realidad no puede asegurar que entendió o que comprendió lo que el paciente estaba pensando y sintiendo en ese momento. Entonces, ¿de qué forma reflejamos? Recuerden esto que les decía, que no es que uno le devuelva exactamente lo que el paciente dice, muchas veces sí puede ser, y eso se le llama repetir, o sea, el paciente dice algo y lo reiteramos con frases o palabras que ha dicho el mismo paciente, ¿no? Puede ser casi textual o tomando alguna de las palabras del paciente y se las podemos repetir para que chequeemos de esa manera si el paciente era realmente lo que quería expresar o si tiene que ajustar algo más en lo que estaba diciendo. Otra técnica de reflejar es refrasear, que quiere decir sustituir algunas palabras por sinónimos o alterar ligeramente lo que se ha dicho. Acá
implica sustituir esa palabra por algún sinónimo refraseando lo que el paciente acaba de decir. ¿Entienden? De esa manera se va chequeando lo que el paciente está expresando para ayudarlo a continuar explicando lo que realmente piensa y siente. Otra técnica es parafrasear. Se infiere un significado, lo que se ha dicho, y se refleja con nuevas palabras, verificando que haya sido eso efectivamente lo que dijo el paciente. Aquí se usa lo que dice, pero de ahí se le da una vuelta, ¿no? Se dice lo mismo, pero con otras palabras. Y entonces chequeamos nuevamente si esto es lo que efectivamente el paciente quiere transmitir. Otra técnica es la de señalar un sentimiento en este reflejo, del que el paciente no se ha percatado, o señalar su conexión con otras ideas de las que el paciente no se ha dado cuenta. Recuerden lo que decía, que muchas veces estamos observando lo no verbal o lo paraverbal del paciente y el paciente no se da cuenta si hace un comentario y nosotros vemos que cambia el gesto de la cara, que pone cara de preocupación, ¿no? Podemos agregar en este reflejo el sentimiento que estamos viendo. Lo preocupa esto, lo angustia, ¿no? Y agregamos, señalamos el sentimiento del cual muchas veces el paciente no se ha dado cuenta mientras lo va diciendo. Entonces, un ejemplo, vamos a ir terminando con un ejemplo similar uno al otro, en el cual en uno no se utiliza la escucha reflexiva y en el otro sí. Entonces, en este no se utiliza la escucha reflexiva y es un paciente que debe someterse a una cirugía menor, pero que manifiesta intenso temor a la misma. Y el paciente dice: yo pienso que de esta no voy a salir. El médico le contesta: quédese tranquilo, todo va a salir bien. La probabilidad de muerte en una operación de este tipo es de 1 en 10.000. ¿No? Y acá acaba de usar como una cuestión más irónica, casi burlándose de la creencia del paciente, ¿no? Lo que decíamos de los obstáculos en la comunicación. La intención del médico es tranquilizar, pero de alguna manera está obstaculizando la expresión de la preocupación, de la angustia, del temor que le genera este tratamiento. El paciente entonces rápidamente contesta: sí, es ridículo lo que digo, ¿no? Como defendiéndose de esta casi burla que hace el médico. El médico contesta: sí, totalmente, quédese tranquilo, amigo, simpatizando, tratando de tranquilizar, ¿no? En esto que decíamos todos, cuestiones que van a obstaculizar y el paciente se va a quedar, bueno, con el mismo temor, o no, esto no modifica demasiado la situación de lo que está sucediendo o no aclara la preocupación. ¿Cómo sería una escucha reflexiva? El paciente dice: yo pienso que de esta no voy a salir. Y el médico: usted piensa que no va a salir de la operación. Y ahí está refraseando. No hace una pregunta, simplemente dice casi lo mismo que el paciente expresa, pero utilizando alternando alguna palabra. El paciente sigue: sí, tengo miedo a no despertarme de la anestesia, ¿no? Puede continuar explicando lo que le está sucediendo. El médico dice: no despertarse de la anestesia, y ahí uso del recurso de la repetición. El paciente dice: sí, miedo a morirme, ¿no? Trae el temor a la muerte que le genera esta cuestión de estar anestesiado. Y ahí el médico dice: ¿por qué piensa esto? ¿No? Genera una pregunta: porque explíqueme. Le podría haber dicho: a ver, ¿cómo es ese miedo? ¿O de dónde viene ese miedo? Y el paciente le contesta: hace años a mi tío le hicieron una cirugía de urgencia y nunca salió del quirófano. Creo que tenía una peritonitis y consultó tarde, ¿no? Tiene una experiencia previa que fue muy mala
y suma a la preocupación de esta situación. El médico dice: piensa que le va a pasar lo mismo que a su tío y esto le angustia. Señala un sentimiento, ¿no? Sigue haciéndose hipótesis. El paciente le trae una experiencia de un pariente y dice: bueno, usted se siente como identificado, piensa que le va a pasar lo mismo, ¿no? Y le muestra el sentimiento que le genera. El paciente lo planteaba como temor, pero de alguna manera el médico le trae la angustia como un paso más allá de los sentimientos que estaba viviendo el paciente. Y el paciente dice: sí, la verdad es que me da mucho miedo que me duerman y no me vuelva a despertar. Médico: es un temor muy frecuente, sin embargo la anestesia es muy segura, o sea, le valida los sentimientos del paciente en relación a lo que le estaba pasando. Su tío debe haber tenido otras complicaciones, no se parece en nada a la situación suya, y ahí completa la información con el procedimiento pre y posanestésico, manejo del dolor preoperatorio y otros aspectos de la profilaxis quirúrgica, ¿no? Y en esto construye la relación, lo que hablábamos en la primera presentación, trata de no generar obstáculos en la comunicación, se acerca más aproximadamente a lo que el paciente realmente está pensando y sintiendo, utilizando la estrategia tanto de la escucha empática como de la escucha reflexiva. Bueno, muy bien, esa era la última. Así que muchas gracias, espero que les sea de utilidad y quedo a las órdenes para cualquier consulta.